TV8 presenta Documentales. Buenas tardes, vecinos y amigos de Lo Hermida. Estamos como todos los sábados acá en TV8 con el programa Documentales y como siempre con un invitado importante que estamos trayendo. Esta vez nos acompaña nuevamente Pepe Burgos, un amigo de la casa, y nos trae algunos invitados que vamos a hacer pasar a continuación. Pero esencialmente vamos a hablar de un tema bien específico que tiene que ver con Chacabuco. Chacabuco fue un campo de concentración durante la dictadura, los primeros años, donde se relegó a cientos y miles de chilenos y que quedó como testimonio la experiencia de quienes pasaron por allá. Así que me explicas en cortito de qué se trata y vamos con un pequeño resumen del documental. ¿Te parece? Dale. Sí. Todos saben, digamos, que con el golpe de Estado se producen detenciones más o menos de septiembre a diciembre, aproximadamente entre 30.000 a 40.000 detenidos, que son los partidarios de la Unidad Popular. Y se abren una cantidad enorme de centros de detención, que pasan a ser más de 1.160 centros de detención. Y dentro de ello, dos campos de concentración con características semejantes a las que aplicaron los nazis. Uno de ellos es Pisagua, ¿ya? Al interior de Iquique, y el otro es el campo de concentración Chacabuco, que está en pleno desierto de Atacama. Chacabuco fue un centro de extracción de salitre y lo acondicionaron los militares como campo de concentración, donde llevan a los compañeros que estaban prisioneros. Eran cerca de una cantidad enorme, como 20.000 compañeros pasaron por el Estadio Nacional. Y fue en noviembre del año 73 que trasladan a los compañeros en una cantidad enorme de buses. No me recuerdo en este momento cuántos buses eran, pero hablan aproximadamente acá desde Santiago unos 600 compañeros que se los llevan hasta Valparaíso, y de ahí se los llevan en un buque de nombre Andalien, ¿ya? Y ese buque, los compañeros están presentes aquí, le van a contar los pormenores, en qué condiciones lo llevan, y llega a Antofagasta, y de Antofagasta llegan a una estación de trenes que son de Trocha Angosta en el norte, y ese tren se va internando en el desierto, y los dejan a medio camino, y ahí lo vienen a buscar camiones, convoys de militares que lo llevan a este campo de concentración Chacabuco. En Chacabuco lograron pasar aproximadamente 3.000 prisioneros, y tengo entendido, de acuerdo a la entrevista, que esto se terminó de editar esto en el año 2014, hace 3 años atrás, y pasó una cantidad aproximadamente de 3.000 prisioneros, y dado a las denuncias, porque llegaron una comitiva de cineastas alemanes, que salió esa denuncia en cine, a color, de los prisioneros de Chacabuco, y la dictadura se vio en la obligación de cerrarlo. Creo que estuvo cerca de 11 meses, pero en 11 meses pasaron 3.000 prisioneros. Y bueno, yo de una u otra manera me fui acercando a los compañeros de esta agrupación de chacabucanos, y con el compañero Hugo Valenzuela me fue motivando para hacer el documental, que nos llevó un proceso largo de más de 5 años de ir haciendo entrevistas, hasta que al final fuimos invitados cuando se cumplió los 40 años de haber estado, claro, el golpe de Estado, pero que ellos estuvieron prisioneros en noviembre, y ellos viajaron a la zona. Y ahí fue uno de nuestros compañeros del equipo, el Marco Merino, y él firmó la
la llegada de los compañeros, que es bastante emotiva. Bueno, en este momento nosotros hicimos un corto de 27 minutos, porque el documental tiene 85 minutos, que es bien extenso, pero también es bien profundo, y aborda fundamentalmente el tema de la denuncia de la represión, pero también muestra por otra parte esta parte humana de los compañeros, la lucha, la resistencia al interior del campo de concentración y la organización. Una organización increíble que van detallando los compañeros, que logran construir a través de lo que ellos llamaban el Consejo de Ancianos, cómo los partidos que fueron derrocados con el gobierno de la Unidad Popular, el Partido Comunista, Socialista, la Izquierda Cristiana, el MAPU, el MIR, siguieron existiendo al interior de este campo de concentración. Bueno, yo invito a ver el documental y después vamos a tener a dos representantes que vivieron la experiencia de Chacabuco y ellos nos llevarán a los detalles. Perfecto. Vamos, Carlos, con el video y a la vuelta lo comentamos con nuestros invitados. El desierto del norte de Chile tiene vestigios de antiguos centros salitreros que construyeron poblados con viviendas para mineros, iglesias, teatro que albergaban a los mineros del salitre. Y hoy solo son ruinas y están abandonados. Chacabuco fue construido en el año 1924. Sus 37 hectáreas guardan la historia de la explotación del minero del caliche, de los años 20 y 30 del siglo pasado. Pero Chacabuco también guarda una historia vergonzosa, de campo de concentración a partir del mes de noviembre del año 1973. Un día de septiembre, la derecha y el imperialismo yanqui fraguan un golpe de Estado contra Salvador Allende, que culmina con el bombardeo de La Moneda, un fatídico 11 de septiembre de 1973. Allende resistió en La Moneda con apenas 26 hombres fieles y empuñando un AK-60 contra un cerco de más de 2.000 efectivos militares con tanques y aviones. Así muere combatiendo Salvador Allende, mientras que Chile se llena de campos de concentración por donde pasan más de 30.000 partidarios de la Unidad Popular. Son muchos los centros de detención. Grupos de dirigentes llegaron por las oficinas autorizando a la gente que se fuera, nos interiorizaron del golpe y inmediatamente se consiguió con la gerencia general que, atendiendo al llamado de la CUT, los dirigentes sindicales y las fuerzas políticas de izquierda nos hacíamos cargo del cuidado de la empresa. Francisco Valenzuela, yo era presidente del sindicato Suma del Poliéster. El día 11 de septiembre, frente al eminente golpe de Estado, nosotros llamamos en la mañana temprano, a las 9 más o menos de la mañana, a una asamblea general de los trabajadores para informarles de que se trataba el ambiente tenso que se estaba viviendo. Y en esa asamblea entonces se solicitó a los trabajadores que se quedaran a defender el gobierno de la Unidad Popular y bueno, y todo el mundo opinó que había que guiarse, la gran mayoría, mujeres, hombres, todo el mundo decidió. Yo me fui a la empresa Textil Progreso, logré ingresar y al cabo un buen rato, costó que me dejaran entrar. La empresa Textil Progreso era como la empresa madre, pertenecía al área social de la economía. Era la empresa grandota, el PC era muy fuerte, el Partido Comunista. Entonces, ahí también no hubo resistencia en Textil Progreso. Y ingresaron y después de culatazos, patadas, insultos, y de mostrar los pacos sobre todo, porque fueron los que ingresaron, de que estaban muy asustados, tanto más con nosotros. Lograron ingresar, nos sacaron por fuera y todos formados desde San Joaquín hasta más allá de IRT, que era RCA Víctor en ese tiempo parece. Y hasta que la Junta Militar de Gobierno dé a conocer el nombre de los delegados que deberán colocarlos en funcionamiento. El personal que trabaja en las industrias intervenidas debe esperar instrucciones que emanen de la Junta Militar para reintegrarse a sus labores.
Las personas que no cumplan con esta orden emanada de la Junta Militar de Gobierno recibirán la pena máxima, según se ha informado. Nosotros, con parte de la directiva del sindicato, decidimos regresar a Suman y presentarnos a trabajar el día 19, porque lo solicitaban los militares a través de un bando militar de que se presentaran a trabajar el día 19 todos los trabajadores de las empresas estatizadas. Nosotros sabíamos de que nos esperaba un triste y cruel recibimiento. Sin embargo, decidimos hacerlo porque gran parte de los trabajadores iba a retornar a trabajar y nosotros sentimos que nosotros teníamos que estar con los trabajadores allí, a pesar de que sabíamos que el destino nuestro iba a ser muy diferente al de la gran masa. Y nos presentamos y fuimos detenidos inmediatamente en la puerta y ahí estuvimos todo el día, toda la noche y todo el día del otro día. Fuimos ahí torturados, en la noche fuimos colgados, nos hicieron simulacros de fusilamiento. Bueno, pasamos una noche realmente de miedo, de pesadilla. Los milicos corrían para lado y lado, llegó una camioneta con un militar de apellido Palacio que venía con una mano vendada y decía que él había caminado sobre los escombros de la Moneda y se ufanaba de eso y se paseaba por todos lados y echando garabatos contra nosotros porque preguntábamos si habíamos hablado, si habíamos dicho dónde estaban las armas escondidas y si ya habíamos soltado a los compañeros que ellos buscaban y que estaban escondidos. Y al enterarse de que no tenían respuesta, entonces él daba órdenes con mucha grosería de que nos pegaran y ordenó entonces el fusilamiento. Al otro día se presentaron nuevamente todos los trabajadores, fueron citados y nosotros estando prisioneros, ya nos habían aislado en una sala que teníamos nosotros para el bienestar social, donde tenía su oficina la asistente social y allí lo utilizaron ahí para mantenernos a nosotros. Y luego ya el tercer día llegó un camión de los militares, nos echaron arriba de los camiones a patada limpia, entonces hizo un recorrido por las demás plantas de Suman, pasamos por Suman Algodón, Suman Nylon, recogiendo a los prisioneros de esas plantas que tenían también. Y del Estadio Nacional recibió como los 20.000 prisioneros que pasamos por ahí, a patada limpia, grosería, nos tiraron a la escotilla, que son los pasillos que están debajo de la galería, a campo abierto, durmiendo en el suelo, con un frío espantoso. Y los camarines estaban llenos también de prisioneros, y prisioneros que se quejaban permanentemente por los golpes, por el maltrato que habían recibido. Era de verdad un espectáculo dantesco llegar al Estadio Nacional y de ver a los compañeros tirados en el suelo quejándose, sangrando algunos. Y al tercer día de llegar al Estadio Nacional nos metieron a uno de los camarines, el camarín número 2, donde nos metieron 120 compañeros dentro del camarín. Y nos dijeron además que nos alistáramos porque uno de estos 2 días nos llevaban a los interrogatorios. Esos días nos fueron a buscar como a las 5 o 6 de la mañana, salimos los 120 hombres que estábamos dentro del camarín y nos llevaron en formación por la pista de ceniza del estadio, luego nos sacaron por la puerta de la maratón y nos llevaron por la orilla hacia el velódromo. Ahí nos pusieron una frazada en la cabeza y encapuchados nos sentaron en las galerías del velódromo esperando a quienes iban a ser nuestros interrogadores, que eran los famosos chagos, Chago 1, Chago 2, y tenían los lugares específicos donde nos torturaban. Bueno, el otro día una de las tareas imperiosas era recoger de los basurales del estadio, de los que quedaba el partido de fútbol, los pedazos de pan añejo, las cáscaras de naranja, poder lavarlas, secarlas para poder comer, todas esas cosas que uno hace de sobrevivencia, la desesperación, digamos, cundió a nosotros, junto con el miedo y el espacio que estaba muy reducido porque no teníamos acceso a salir a las galerías, solamente movernos dentro de la... Éramos cerca de 600 los que habíamos en esa oportunidad. Éramos cerca de 600, o sea, calculando unos 25 por cada uno más o menos, porque nadie iba de pie, íbamos todos sentados. Más los militares que iban adentro también. Que debe haber sido más o menos como unos 25 por bus, más o menos.
una caravana alto grande. Bueno, de ahí nos fuimos, salimos en buses del estadio y llegamos hasta Valparaíso, frente a la Universidad Católica, en la calle Brasil. Ahí instalaron un muelle mecano. Bueno, nosotros nos fuimos al muelle Prat, ni a cosa de la Armada, que está allá cerca de Viña, pasada Viña. Sino que ahí armaron un puente mecano y de ahí nos corriendo con nuestros bultos al famoso barco Andalián. Bueno, la bajada de la bodega, el recibimiento de los marinos fue extraordinariamente cruel, o sea, porque nos hicieron esto que llaman ellos, ¿cómo llaman? Un callejón oscuro. Así que ahí íbamos corriendo con nuestros bultos y nos llegaban patadas, puñetes, culatazos, de todo. Hasta llegar al borde del barco y había que saltar adentro y nos empezaron a formar. El famoso buque Andalián, un barco ahí de carga que nos esperaba, y nos metieron a la bodega del barco, una bodega bastante maloliente y además con mucha incomodidad para poder bajar a una bodega realmente profunda. Y bueno, la poca práctica de conocer esta vida que tienen los marinos nos hizo entonces vivir una vida muy incómoda dentro de este barco. Además la travesía, sin saber dónde nos llevaban, los comentarios de los propios compañeros que nos decían de que lo más probable era que los milicos en alta mar iban a abrir las compuestas para que nos ahogáramos, porque querían deshacerse, era parte del exterminio de la política. De navegar, llegamos a un puerto y que según alguien por ahí dijo, hemos llegado a Antofagasta, llegamos de noche al puerto de Antofagasta. Y ahí nos tiraron arriba de un tren, nos metieron ahí a patar limpia, nos metieron un trencito chiquitito, que la verdad es que era un tren que parecía de utilería, de una película antigua. Eran los trenes que usaban en la época de la salitrera. Hasta ese momento todavía no sabíamos nosotros el destino, a dónde nos llevaban, habían comentarios que pudiera ser. Una larga e incómoda y calurosa travesía, en ese trencito llegamos a un lugar determinado y alguien por ahí investigó y dijo, hemos llegado a la oficina de Chacabuco, ahí vamos directo a esta oficina. Quedando, claro. Y lo hacen bajar en pleno desierto. O sea, los carros paran en pleno desierto y los dejan ahí y bueno, y los trenes se van, y quedamos nosotros ahí. Y de repente en la loma, así como tipo cerro, así de arena, se ven el polvo que salía, venían los militares, punto 30, punto 50, arriba de unos camiones, camuflados, y salen así como las películas, así como venían del desierto, así, y creando un montón de polvadera, dando tierra, así, y sale una voz y dice, este desierto necesita sangre, este desierto necesita sangre. Un gallo loco que era el comandante del campo, a donde lo habían allá a nosotros prisioneros. Hermano, me acuerdo. Si nosotros qué, imagínate el cuadro, veníamos todos así, cayéndonos de hambre, de cansancio, y ellos pasaban así frente a nosotros y nos miraban con la mirada fiera y venían pintados. ¿Sí? Imagínate, ¿qué más miedo podíamos sentir nosotros? Nosotros nos mirábamos a ellos, casi yo con lástima a ellos. Decía, este es nuestro ejército, por la puta. Este hombre me quiere amedrentar a mí, por la puta, que yo me estoy desvaneciendo, por la puta. No, y nos miraban así fieramente, así como, claro, como decir, hasta aquí no me llegaste. Y de ahí nos subieron a los camiones y nos llevaron al campo mismo, nos metieron a una cancha, nos desnudaron, nos hicieron sacar las cosas, patear las cosas, si le parecía algo raro, una foto o un libro, requisaban todo. Y después vino la lista, digamos, la identificación, que había que dar un paso adelante. Ahí humillaron a la gente, ahí humillaron a Ángel Parra, por ejemplo. Cuando él dijo presente, le hizo venir y le dijo, usted Ángel Parra, el famoso que canta puras porquerías, yo a usted lo voy a enseñar, le dijo, el verdadero folclore, que cantan los quincheros. ¿Me escuchó? Sí, señor. Vaya. Después al profesor de historia, Mario Cepede, ven para acá. A usted, profesor, que sale en la tele, que estudia, es que habla puras porquerías, qué sé yo.
Yo le voy a enseñar la verdadera historia de Chile. Muy bien, señor. Y nos suben arriba de unos camiones. Y estos camiones van rumbo a un lugar que se llamaba Chacabuco. La oficina salitrera que funcionó en la época de los ingleses, aquí en la explotación del salitre, allí fuimos llevados. Y antes que los camiones llegaran desde lejos pudimos notar de que se trataba de un campo de concentración. Nosotros vimos a lo lejos las casas de Chacabuco, pero también pudimos darnos cuenta que era un lugar, igual que en las películas, un campo de concentración con torres de vigilancia, con el campo minado, con las rejas electrificadas. Bueno, había de todo tipo de seguridad que pusieron los milicos. Y la mayor seguridad para no escapar que nos tenían era precisamente el desierto, porque si alguien hubiese osado sortear todos los obstáculos estos que menciono, no hubiese sido capaz solo de cruzar el desierto. Así que quedamos aislados, ahí recién nos enteramos de que ese era Chacabuco, y nos recibió el famoso capitán Minoletti. El capitán Minoletti tenía ya como a 500 compañeros desnudos, los hizo desnudar, sacar las cosas que llevaban en sus maletas, y bueno, a todos nos aplicó el mismo trato, ¿no? Tuvimos que desnudarnos porque tenían que revisar todas nuestras pertenencias, quitarnos todo lo que pudiera convertirse en un arma blanca o en un arma que pudiera atentar con nuestra vida, según decía él. Todo esto era coordinado por el Consejo de Ancianos. Era básica, elemental, mínima, que permitía que nos entendiéramos entre los dirigentes. Todos los partidos tenían estructura interna. Estaba indudablemente, seguramente el más fuerte por el peso que tenía, era el Partido Socialista, era el partido más grande de la izquierda, estaba el Partido Comunista, que tenía una fuerza innegable, estaban los compañeros del MIR, estaban los compañeros, había grupos muy pequeños que éramos de la izquierda cristiana, del MAPU y del Partido Radical, y no sé si os dije, el MIR, los compañeros del MIR también tenían una estructura importante. Eso sí que había casi un pabellón completo, que nosotros mismos después, como distribuimos las casas, los mezclamos y los ganamos a todos. Eran una montonera de cabros que fluctuaban entre los 15 y 20 años, eran todos patos malos, y los ganamos a todos. Los ganaron, había un compañero con Alejandro que crearon una escuela, y muchos decían, pero ¿y escuela para qué? O sea, hagamos cursos de esto, lo otro, pero ¿escuela para qué? Todos saben leer y escribir. Estos cabros no sabían ni leer ni escribir. Y allá aprendieron a leer y escribir. Y habían unos cabros que eran de la legua. Al final terminaron siendo, incluso 2 de ellos, salieron de allá de Chacabuco, y uno, el que le decían el patepao, ese ingresó al MIR después, allá ingresó al MIR en Chacabuco, y después llegó aquí a Santiago y murió combatiendo. Y otro entró al Frente Patriótico, también murió combatiendo. Entonces, esa gente se ganó, pero esto es otra convicción, ni mucha preparación. Tenían como la cosa emotiva nomás. Que había un señor que era de la municipalidad de Maipú. Él era demócrata cristiano, pero no era fanático, pero era demócrata cristiano. Y el gallo estaba preso allá porque era experto en bombas, pero en bombas de agua. La comandancia le solicitó al Consejo de Ancianos de los presos de que ellos solicitaban de que el show fuera a dar un espectáculo fuera del campo de concentración en el teatro, que era un teatro realmente lindo, maravilloso, que había en esa época de la salitrera, acústica también sensacional. Ahora, cuando los militares solicitaron a los presos que fueran a dar este show, el campo de concentración se dividió, porque algunas opinaban de que no era posible que nosotros, después de ser presos, víctimas de lo que estaba ocurriendo, fuéramos además a entretener a los militares. Sin embargo, la otra mitad del campo opinaba de que era necesario ir a dar este show porque eso nos iba a permitir tener algunas granjerías, como tener la luz hasta un poco más tarde, bueno, una cantidad de cosas que nos pudieran permitir tener un pasar más tranquilo dentro del campo. Bueno, finalmente se dividieron las opiniones y el Consejo de Ancianos autorizó de que este show fuera
dado en las... nosotros dijimos de que era necesario hacer un show que nos dejara en el intermedio un equipo completo de fútbol. Ahora los militares se creyeron el cuento fácilmente porque ellos mismos comentaban que esto debe ser siempre, porque adentro los presos tienen talabarteros, hay de todo tipo de profesionales, seguramente hicieron algún equipo de fútbol completo y lo tienen ahí. Entonces viene el intermedio del show y empieza entonces, hicimos toda una parafernalia primero de hacer esta rifa, de los 2 primeros números al agua, y los militares tenían ahí también la ansiedad de saber quién era el ganador de esto, le damos toda una expectativa alrededor de este asunto, y cuando viene el número 3, entonces el número tercero que sacamos, entonces dijimos, y el número ganador del equipo de fútbol completo es el número 15, y se para el teniente de seguridad, que era el teniente prepotente y dice, yo lo tengo, dice desde el medio del teatro, de la filarmónica se llama el teatro. Entonces le dijimos, el teniente, no me acuerdo cuánto su nombre, dice, lo solicitamos entonces que pase al escenario para que se lleve su premio, su regalo. Y este tipo pega una carrera, no sé si te acuerdas que ahí entre el escenario, estaba el escenario, después había un pozo que seguramente era el pozo donde se instalaba la orquesta de cámara de la época, y luego venían las butacas. Entonces este tipo pega la carrera de allá y salta el pozo y cae paraíso del escenario. En realidad era karateca, pensé yo, pero además se paró a mi lado ahí con... Puta, yo en un momento dado dije, chucha, ¿qué estoy haciendo ahí? Me dio un poco de temor de lo que estábamos haciendo, porque era un poco audaz, digamos. Entonces tomé el número, dije, este número vamos a verificar si efectivamente es el número 15, y yo efectivamente es el número 15, y el teniente es el ganador del equipo completo de fútbol, y el aplauso, y los militares aplaudían todo, y nos sacamos nosotros aquí nos habíamos conseguido una foto de la revista Estadio, un equipo completo del Colo-Colo. Entonces aquí está el equipo completo del fútbol del Colo-Colo, se lo dieron el teniente. Y el teniente tomó la hoja del diario y dijo, chucha, me cagaron. Y bajó la cabeza y se tuvo que bajar muy humillado después del aplauso que dieron los milicos, de las risotadas que daban los militares, los milicos. Reencontrarnos con nuestras pisadas, sentimientos. Queremos reencontrarnos con nuestra memoria y nuestras lágrimas vertidas. Hoy entramos con orgullo de haber sobrevivido, con pena por los que no están y con entereza por el devenir, y a entregar este pedazo de historia a nuestros descendientes. Entremos. Hay una historia muy triste de esas coincidencias cuando el mundo quiere ser chico, es una pelotita chiquita. Aquí llegó este compañero y por esas casualidades fatales los milicos lo asignaron a una casa y él había sido minero. Y en esa casa él vivió con sus padres, él vivió con su familia, con sus hermanos. Fue tanta la presión en él que un día lo encontramos colgado de la viga, compañero Vega. El compañero Vega. Antes de irnos de la cárcel de Copiapó, el compañero Vega se cortó las venas en la noche. Se cortó con una hiela de la vena y nos acostamos y él se acostó, y la cama donde nos tenían en la cárcel tenía un nylon abajo. Y eso hizo que la sangre no cayera y se estuvo sangrando toda la noche y no murió. Al otro día, cuando nos hicieron levantar, él no se levantó y lo fuimos a ver y que estaba ensangrentado entero, pero no había muerto. Y ahí lo llevaron los milicos lo llevaron al hospital y lo cosieron así nomás, lo cosieron al Botispay y lo llevaron al tiro al regimiento. O sea, lo llevaron a la cárcel de nuevo.
Y cuando estábamos en la cárcel, nos hicieron formar a todos, una hilera así, y venía el capitán Díaz, y al viejito Vega le pegó tanto. Yo decía, como un oficial que tiene educación, ¿cómo puede maltratarlo tanto? A nosotros nos pegó de a uno por uno, pero nosotros éramos jóvenes. El viejito Vega tenía 76 años en ese momento. Se había cortado las venas, le habían cosido y lo tenían parado igual que nosotros. Y fue donde él y le pegó. Cemento, ¿cómo? Yo decía, no puede ser tan bestia el capitán Díaz. Ese era uno de los más bestias. Él participó con los de la Cadena de la Muerte de General Arellano Estar también. Fue uno de los criminales ahí. Era malo. Ahí fuera de él, ahí había el teniente Marambio y el teniente Ojea, eran otros criminales que nos maltrataban a cada rato cuando se les ocurría. Ese mismo día en la noche nos trajeron a Chacabuco en una micro. Ahí con el teniente Marambio, con una pistola en la mano, nos decían, no miren para afuera, tal por cual, porque el primero que mire afuera de la micro le pega un balazo, y así con la pistola. Y riéndose y insultándonos a todos. Y ahí nos trajeron aquí, digamos, como a las 8 de la mañana. Y ahí nos estaban... Compañero Oscar Vega. Compañero Jorge Aedo. Luis Corbalán Castillo. Compañero Hugo Salvatierra. Falta. Compañero Ariel Angulo. Compañero Érico Carrillo. Luis Vitale. Jorge Bonita. Raúl Díaz. Él había enterrado, cuando se cerró la oficina, les dijeron que se iban, él enterró su herramienta en su casa. Y él fue a esa casa, sacó la herramienta, sacó un alambre que tenía ahí y se ahorcó ahí. Nadie se dio cuenta, después lo encontraron muerto. ¿Tú te acuerdas la fecha? Bueno, estábamos en silencio acá en el stand, en el set de grabación, y estábamos viendo este tremendo documento que se hizo sobre Chacabuco. Queremos profundizar un poco más ahora con la gente que estuvo allá, con dos representantes de los que estuvieron allá, y queremos que nuestro amigo Pepe, que hizo este documental, nos los presente para que empecemos este conversatorio. Pepe. Tenemos de izquierda a derecha el compañero Hugo Valenzuela, un compañero que tuvo una importancia histórica importante el 11 de septiembre del 73, ya que él fue el presidente del sindicato Sumar Poliéster, ¿ya? Que fue una de las pocas industrias donde se defendió y se pudo resistir el derrocamiento del gobierno Salvador Allende, el 11 de septiembre del 73. Y ahí él nos va a relatar todo el periplo que vive cuando le toca ir a presentarse al trabajo,
dado un decreto ley que sale el 12 de septiembre y tenían que presentarse el 19 de septiembre. Y de ahí viene un largo periplo que va pasando por sesiones de tortura en la misma industria, después al Estadio Nacional y del Estadio Nacional a Chacabuco, pero de Chacabuco después sigue en otro campo de concentración. Y tenemos a mi lado al compañero Guillermo Rego, que él trabajaba en la empresa Standard Electric, técnico, dibujante técnico, y que tiene también la experiencia de la resistencia, y él era una industria que eran vecinos con la textil Sumar Poliéster. Ellos dos han sido dirigentes de los presos políticos chacaucanos y nos van a contar esta experiencia. Bueno, me gustaría empezar con el orden que dio Pepe, Hugo. ¿Qué nos puedes contar? Buenas tardes. Bueno, primero yo lo que quiero hacer es felicitarlos a todos ustedes por esta señal que tienen trabajando en el barrio. Me parece extraordinariamente constructivo lo que están haciendo. Y bueno, tal como ustedes han dicho, como se vio en el documental, yo era presidente del sindicato de Sumar Poliéster y nosotros nos presentamos a la fábrica a trabajar el día 19 de septiembre con la intención de dar la cara, de proteger a los demás compañeros sin pensar en realidad lo que significaba el golpe militar. Nunca pensamos que iba a ser tan cruel, tan sangriento. Y fuimos detenidos ese mismo día 19 y empezó nuestro calvario precisamente ese día. Fuimos detenidos en la fábrica, nos hicieron simulacro de fusilamiento, luego nos colgaron, nos dieron de palos por todas partes y nos hicieron dormir un par de noches en la fábrica misma. Y llegó una patrulla militar y nos llevaron al Estadio Nacional. En esta patrulla militar venía el coronel general Palacio, que estuvo en La Moneda, y él con mucha prepotencia decía: yo caminé por sobre los escombros de La Moneda, y tenía como mucha soberbia al hablar, y pidió entonces que nos hicieran hablar a nosotros, que dijéramos dónde estaban las armas escondidas, dónde estaban los compañeros que se habían escapado. Y luego que no se logró en los interrogatorios nada de lo que ellos deseaban, entonces él dio orden de fusilamiento y se fue. Nos hicieron simulacro de fusilamiento 2 veces esa noche en la fábrica Sumar. Y luego al Estadio Nacional. En el Estadio Nacional pudimos comprobar de que había mucha gente detenida, habían profesionales, doctores, arquitectos, estudiantes, obreros, campesinos. Estaba lleno el Estadio Nacional de gente detenida y en muy mal estado. En el Estadio Nacional nosotros tuvimos 2 meses, tuvimos hasta noviembre, el 11 de noviembre o el 10 de noviembre, donde nos sacan del estadio y nos llevan con rumbo desconocido. Nunca nos dijeron que nos llevaban a Chacabuco. Hicieron un operativo gigantesco con buses, no recuerdo cuántos, pero eran muchos buses, para sacar una cantidad grande, como de 500 compañeros nos llevaron directamente a Valparaíso, y ahí nos esperaban el barco Andalién, y nos tiraron a la bodega del barco, un barco que cargaba azufre. Y tuvimos una travesía de 2 noches y 3 días en ese barco, metido en una bodega maloliente y con la amenaza permanente que iban a abrir las compuertas para ahogarnos. Se entenderá entonces que el estado anímico nuestro estaba por los suelos, porque nosotros pensábamos de verdad que iban a abrir las compuertas y que nos iban a ahogar. Sin embargo, llegamos de noche a Antofagasta y ahí nos recibió el Ejército de Chile, nos subieron a un trencito pequeño y nos llevaron rumbo al desierto.
cruzamos el desierto y llegamos a cierto lugar donde nos esperaban los camiones del ejército y nos llevaron rumbo a la salitrera de Chacabuco. Y nos sorprendió que al llegar nosotros desde lejos pudimos observar el campo de concentración y ya habían como 500 compañeros presos. Y nos dimos cuenta que eran los mismos compañeros nuestros que estaban en el Estadio Nacional y no entendíamos cómo, si nosotros habíamos salido primero que ellos. Y lo que ocurrió fue que a ellos se los llevaron en avión y llegaron más rápido que nosotros. Entonces nos recibió el capitán Carlos Minoletti, este militar criminal que en estos momentos anda prófugo de la justicia, con cara de viejito bueno, aparece por ahí en la fotografía. Sin embargo, este criminal nos recibió de la peor forma. Nos desnudaron a todos en una cancha de fútbol a pleno sol en Chacabuco. Ustedes comprenderán de que está en pleno desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más áridos del planeta. Allí nos desnudaron, nos quitaron nuestras pertenencias, nos dieron de golpe, y Carlos Minoletti, este capitán, fue quien nos recibió, con las amenazas y las advertencias correspondientes de cuál debiera ser nuestro comportamiento de ahí en adelante. Nos dejó claro de que esto no era una escuela de señoritas, sino que era un lugar donde íbamos a estar prisioneros por sido traidor a la patria, y bueno, lo menos que nos dijeron es que éramos traidores a la patria en realidad. Allí en Chacabuco ocurrieron muchas cosas que me gustaría ir complementando con el testimonio también de mi compañero Guillermo, con el cual nos conocimos allá en Chacabuco, de toda la organización que nos dimos para poder soportar el tiempo que allí estuvimos. Yo estuve personalmente 10 meses más o menos detenido en Chacabuco, 10 u 11 meses más o menos. Luego de ahí de Chacabuco salí en libertad, luego me tomaron preso, estuve en José Domingo Caña en una casa de tortura, estuve encerrado 1 mes y medio en un closet amarrado y vendado, y ahí estaba la Lumi Videla. Seguramente mucha gente que nos está escuchando o viendo recordarán este horroroso crimen de la compañera Lumi Videla. Yo estuve con ella un día antes de salir en libertad, estuve con ella estando con vida. Al otro día ella sale en los periódicos que había sido muerta en la Embajada de Italia, y los periódicos decían que había sido una pelea entre extremistas. Yo me di cuenta que tenía que salir del país porque no era posible que me quedara, porque yo podía dar testimonio que Lumi Videla hasta el día anterior había estado con vida. Así que bueno, dejo mi testimonio hasta aquí y después vamos opinando un poco más. De su realidad, ¿cómo fue este proceso del día 11 y de su llegada a Chacabuco? Claro, muchas gracias. Mira, antes que todo yo quiero sumarme a las palabras de mi compañero Hugo Valenzuela y agradecer particularmente a Pepe Burgos la invitación, y me produce el set de televisión la misma envidia sana que le provoca a mi amigo. No somos de la comuna de Peñalolén, Hugo es de la Florida, yo soy de Cerrillo, y la verdad es que me encantaría tener la posibilidad, saber de la posibilidad de tener algo así como lo que tienen ustedes. Así que, aparte de las felicitaciones, los agradecimientos por contribuir con nuestra memoria a poner un grano de arena en estos capítulos que son tan interesantes de que se sepa una verdad, la nuestra, digamos, la que corresponde. Yo el 11 de septiembre trabajaba en Standard Electric en Paradero 5 de Vicuña Maquena, al costado de la empresa Sumar, y como al mediodía, después de saber de las 7 de la mañana que ya había golpe, los sindicatos se comunicaron entre sí con la gerencia general y se le pidió a la gente que no iba a participar que se hicieran abandono de la empresa, y nosotros nos pusimos a disposición de la central única de trabajadores en ese tiempo y nos tomamos el control de la empresa. Bueno, para resumir un poco el asunto, a las 2, 3 de la tarde se hizo el toque de queda, nosotros sentíamos las balas, vimos con una profunda admiración cómo la empresa Sumar, desde una torre alta, que es nylon, Sumar poliéster, resistía los embates
con una ametralladora los embates del helicóptero que disparaba incesantemente contra los trabajadores. Hicimos algunos actos en la empresa bastante precarios en realidad, porque no teníamos armas, nos quedamos esperando precisamente las armas que venían para resistir, igual que Sumar y algunas otras empresas del cordón y de Chile en general que resistieron con armas el golpe, y no llegó nada. La camioneta verde no sé, se deshizo, no alcanzó a llegar en realidad, porque supimos que habían entregado material en otros lados. Bueno, en la noche trabajamos haciendo Miguelito, buscando uno que otro palo grande para poder defendernos. Eran precarias y hoy día son tan absurdas estas manifestaciones de resistencia, pero era lo que había en realidad. El coraje, sí, el ánimo, digamos, de lucha era muy alto. Yo creo que se me permita esta disquisición, pero si la pelea en ese minuto hubiese sido hacia combo limpio, no creo que hubiésemos perdido tan feo, porque la capacidad de entrega de ese minuto era, repito, extraordinariamente alta, con una alta moral. Llegó la noche, baldeamos la calle El Pinar con aceite quemado para que los tanques, las tanquetas y los vehículos que llegaran a Sumar se resbalaran, tiramos Miguelito, etcétera, y bueno, tratamos de cobijarnos, etcétera, de saber alguna comunicación por intermedio de la central telefónica, y como a las 6 de la mañana me ubicaron y me contaron que la Unidad Popular, el comité de la Unidad Popular con compañeros del MIR, habían resuelto ir a una de las empresas madres, en este caso del Cordón Industrial Vicuña Maquena, concretamente Textil Progreso, a entregar un testimonio de lo que teníamos, de nuestra infraestructura, y de solicitar alguna información o digamos, de qué manera nos íbamos a organizar como Cordón. Logré avanzar con harto susto, y la verdad que a las 6 de la mañana estaba todavía oscuro, tuve que atravesar el San Juan de la Guá, llegué, Textil Progreso estaba un poco al frente de donde está IRT, que era RCA Víctor. Me dejaron entrar después de un largo diálogo para comunicarles que yo tenía harta comida, porque todos los trabajadores, como día normal, que éramos más de 600 personas en la empresa, había quedado a disponibilidad nuestra prácticamente. Teníamos máquinas de roneo, stencil, etcétera, para poder echar a caminar alguna propaganda que diera a conocer los alcances del golpe y nuestra organización interna, de cómo lo íbamos a hacer. Bueno, la cosa es que llegaron los pacos y los milicos como el mediodía, no me acuerdo exactamente, y allanaron y nos sacaron a todos afuera. Tuvimos todo el cordón industrial en la vereda oriente de Vicuña Maquena, y pude presenciar el cobarde asesinato de quien supe muchos años después, del camarada Enrique. Era Enrique Maza Carvajal, era un ciudadano venezolano que fue muerto cobardemente por carabineros por la espalda, aplicándole la ley de fuga, y luego de eso instar a los perros callejeros que estaban en el sector para que le mearan. Discúlpame la expresión gráfica, pero fue tal cual. Y nos llevaron al Estadio Chile. Yo tuve un camino distinto al que tuvo Hugo. Yo llegué al Estadio Chile, que se fue colmando poco a poco, y hasta el 16 de septiembre, me trasladaron al Estadio Nacional. El Estadio Nacional estuve en la escotilla número 7, y después del interrogatorio en el velódromo donde pagábamos nuestros pecados, fui a parar al camarín número 7 de los sospechosos, que se denominaba ese entonces. Bueno, y en esa calidad de sospechoso estuve hasta el 9 de octubre, fecha en que obtuve mi primera libertad. Digo mi primera porque el 14 de diciembre de 1973 yo me había casado el 1 de agosto del 73, es decir, todavía estaba en espera para el golpe de la posibilidad de tener mi luna de miel, que quedó interruptus por las razones que comentamos. Entonces el 14 de diciembre volvieron a detener, esta vez investigaciones, me llevaron a La Patilla,
que está en los subterráneos, en el cuartel central de General Maquena, en la calle Los Suspiros. Y de ahí, después de los interrogatorios, me volvieron al Estadio Chile, que ya no era como al principio, sino que era un centro, solamente se ocupaba el piso de la cancha y para los detenidos, y era un campo de tránsito. Bueno, ahí el 10 de enero, que es el día de la fecha del cumpleaños de mi mujer, me enviaron a Chacabuco, donde obtuve mi segunda libertad de manera muy curiosa, porque el decreto de libertad dice, lo entregaron un papel, cuando salí del Estadio Nacional me entregaron un papel firmado por el coronel Espinosa, Jorge Espinosa Ulloa. Entonces ahí certificaba que Guillermo Recualde Benito había estado detenido en el Estadio Chile y el Estadio Nacional desde tal fecha hasta tal fecha. En la otra hoja que me entregaron al salir de Chacabuco decía que yo estuve hasta el septiembre. Y ocurrió, esto lo cuento brevemente con un dato muy anecdótico, de que estando en libertad seguí estando preso porque no habían aviones para trasladarnos a los que estábamos en libertad. Entonces tuvimos que permanecer un par de semanas con el mismo régimen, digamos, de prisioneros. Ya habíamos dejado de ser prisioneros de guerra, éramos prisioneros políticos de nuevo, como en el primer día, digamos, del 11 de septiembre. Y bueno, de ahí la libertad llegó a 3, 4 álamos. Ahí estuvimos todo el día, que nos volvieron a patear, culatazos, etcétera. La última fotografía para mandarnos a la casa. Es un breve, muy sucintamente mi capítulo. Me interesa para que la gente en sus casas que nos está viendo hoy día, que nos va a ver después cuando tengamos el programa arriba, conocer un poco cómo era la organización dentro de Chacabuco. Chacabuco, nosotros, por lo que nos explicaba Pepe, era muy similar a los campos de concentración que vemos en las películas de los nazis, con las torres, con los guardias, entendiendo que Chacabuco estaba en el medio del desierto, no había ninguna posibilidad de que se escaparan de ahí, no tenían dónde escapar, ¿cierto? Y que la vida debía continuar tal cual pudieran ustedes hacerla lo mejor posible. ¿Cómo se daba esa organización? Bueno, efectivamente, al llegar a Chacabuco nos impactó la construcción del campo. Era como ver una película nazi. Tenía torres de vigilancia, primero habían unas calaminas, luego una reja electrificada y luego un campo minado y luego el desierto. O sea, era prácticamente imposible poder escapar de ahí, de esa prisión. Las casas estaban derruidas prácticamente porque eran de los mineros de aquella época. No tenían puertas ni ventanas, solamente le habían puesto camarotes para esperarnos a nosotros y por ahí conseguimos unas arpilleras que las pusimos de puertas para protegernos del frío de la noche del desierto. En el desierto baja la temperatura en la noche en forma increíble y en el día un calor insoportable. Entonces nosotros para soportar el clima inventamos cosas, digamos, inventamos cualquier cosa que nos pudiera dar un poco de calma. Este campo era custodiado, tenía un comandante, un teniente de seguridad y los militares que cuidaban. El teniente de seguridad era el que ingresaba al campo y ponía orden, era el que nos contaba a diario, nos sacaba primero en la mañana muy temprano a cantar la canción nacional, agregando por supuesto la nueva estrofa esta de los valientes soldados, y luego nos contaban con plantones al sol, con un sol impresionante, y nos contaban, 1000 presos nos contaban de a uno por uno. Y luego en la noche nos sacaban a las 3, 4 de la mañana para volvernos a contar, para verificar si no se había escapado nadie. Y nos volvían a contar de uno por uno. Bajo cero esto en las noches. Y sin ropa, estábamos desnudos. Hacían sonar las armas, pasaban balas. Era realmente un ambiente muy tétrico. Y bueno, eran pabellones, estos como se usaban antiguamente en las oficinas salitreras. Cada pabellón tenía 9 u 8 casas. Y nosotros entonces ingresamos a las casas de a 18 compañeros, las casas más grandes, y de a 9 las casas más chicas. Entonces nosotros empezamos a organizarnos como prisioneros. Primero elegimos un jefe de casa para poder ordenar la llegada, para poder repartir las pocas cosas que teníamos y para poder conectarnos con el resto de la comunidad prisionera.
Cada casa eligió entonces un jefe de casa, y esos jefes de casa elegían a un jefe de pabellón. Y los jefes de pabellón entonces hicieron una comunidad, una organización como directiva. Con una directiva que se llamaba el Consejo de Ancianos, y elegían al ancianísimo, que era el jefe de los prisioneros políticos, que era el interlocutor que teníamos nosotros como prisioneros ante los militares. Y empezó el maltrato de los militares que estaban ahí cuidándonos. Cada 15 días cambiaban la guardia, y lo hacían para evitar de que hubiera algún afecto, que se creara algún afecto entre los prisioneros y los pelados, los milicos que estaban haciendo el servicio militar. Entonces los cambiaban la guardia cada 15 días. Y cada 15 días llegaba un teniente diferente, con ideas diferentes, locuras increíbles. Llegó un comandante una vez diciendo que iba a convertir el desierto en un vergel, y hablaba en la mañana, en la tarde, en la noche, todo: ahora vamos a convertir el desierto en un vergel, y era realmente una locura escuchar a este comandante en pleno desierto. Otro capitán del ejército, que según decía que era tiro al blanco, nos sacó un día. Nosotros habíamos logrado con nuestra organización, a través de la Cruz Roja, habíamos logrado, y a través de la Iglesia Católica, a través del Comité Pro Paz, del cardenal Raúl Silva Enrique, poder tener comunicación con nuestros familiares. Entonces permitieron que nuestras familias nos enviaran cartas. Eso para nosotros fue un gran alivio, recibir una carta. Cuando uno está en unas condiciones privado de libertad como estuvimos nosotros, donde la vida peligra a diario, a cada hora, a cada minuto, cuando no se sabe si el otro día uno va a amanecer vivo, recibir una carta de un ser querido es como recibir una medicina para un enfermo moribundo. Para nosotros era muy importante recibir cartas. Y las cartas que llegaban, por supuesto, pasaban primero por la censura. Y leíamos nosotros entonces lo que quedaba de la censura. Y las esperábamos, como digo, con ansia que llegaran. Y una vez este capitán Santander, de apellido Santander, llegó a la formación con una caja grande y dijo: traigo dos buenas noticias, una noticia mala y una noticia buena. Primero debo comunicarles que han llegado las cartas. Y eso provocó, por supuesto, un gran entusiasmo entre nosotros. Y dijo: y la noticia mala es que las vamos a quemar. Y le prendió fuego y quemó todas las cartas. Y ahí quedaron nuestra esperanza de noticias de la familia. Ahí quedaron chamuscadas todas nuestras esperanzas. Pero la vida continuaba, había que continuar viviendo. Un compañero se suicidó ahí, un compañero que vivió en Chacabuco en los tiempos de la salitrera con sus padres, buscó la misma casa donde vivió con sus padres. Un compañero se llamaba Oscar Vega, buscó una viga y se colgó. Se ahorcó el compañero Vega. Y luego de ahí el ánimo de los prisioneros decayó mucho. Había temor, los tanques rodeaban el campo de concentración, los militares lo hacían con más ímpetu, digamos, para bajar la represión, para bajar el ánimo de nosotros. Sin embargo, empezamos a organizarnos. Crearon primero los doctores que estaban prisioneros, crearon un policlínico que no funcionaba con nada, no teníamos ni aspirina. Sin embargo, los doctores daban diagnóstico de alguna enfermedad, y casi todas las enfermedades que teníamos nosotros eran producto, digamos, de la psique, más que enfermedades de tipo físico u orgánico. También se organizaron la gente que hacía artesanía en madera. Nosotros nos robábamos de los camarotes una tabla de por medio, y que esas tablas se convertían después en un trabajo artesanal maravilloso, bonito. Se hicieron, y hay en el Museo de la Memoria a trabajos nuestros que se hicieron en Chacabuco, y que ahí están para que toda la gente los pueda ver. Se organizaron los deportistas, se organizaron los artistas, los poetas, y se armó una organización nuestra donde lo único que faltaba era que estuvieran nuestras mujeres con nosotros. Y el ánimo subió, cada vez que llegaba un militar prepotente, con mucha soberbia, se encontraba con un grupo de 1000 prisioneros que estábamos con el ánimo muy arriba, y que teníamos que resistir, y lo íbamos a hacer a como diera lugar. Nuestra respuesta a la represión fue la organización y vivir con dignidad.
vivimos ahí prisioneros, muy, muy maltratados físicamente, pero lo hicimos con mucha dignidad. Yo me siento orgulloso en estos momentos de pertenecer a la corporación de memoria del grupo de chacabucanos que vamos quedando con vida, porque por desgracia cada semana se mueren 2 o 3 compañeros chacabucanos porque ya estamos en una edad en que tenemos que partir. Pero aún estamos ahí organizados porque queremos aportar a la lucha diaria, queremos aportar a todo lo que podamos hacer y a través de nuestros testimonios, escritos, hablados, lo vamos a seguir haciendo donde nos inviten, vamos a ir. Bueno, tu testimonio es súper gráfico, nos permite visualizar, sin haber conocido el campamento muchos de nosotros, cuál era la forma de vida que tenían ustedes. Nos recuerda más de una película que uno puede haber visto, por ejemplo, el puente sobre el río Juárez, donde los prisioneros se organizan. Hay una serie de visualizaciones que puede tener la gente sobre lo que es vivir dentro de un campamento. Chacabuco se cerró el año siguiente, el año 74, si no tengo entendido, ¿sí? Después de eso, la vida cambió, me imagino, porque fueron derivados a distintos otros campos, ¿cierto? Muchos volvieron a Santiago, me imagino. ¿Y qué pasó después? Bueno, algunos salimos en libertad de Chacabuco. Y nos llevaban a 3 Álamos, 4 Álamos, como decía Guillermo. Ahí 4 Álamos era un lugar de paso nuestro, porque era como para reponernos físicamente y poder salir a la calle, y nos hacían firmar una carta que decía, donde nosotros reconocíamos que no habíamos sido objetos de tortura ni apremios físicos, una carta asquerosa. Y cada uno de Chacabuco salió con un certificado, como lo mencionaba Guillermo, que decía que por no encontrarse nada en su contra se dejaba en libertad a fulano de tal. Después de casi un año de estar preso, de estar con tortura, lo dejan preso a uno por no encontrarse cargo en su contra. Bueno, en mi caso, como yo decía delante, salí de Chacabuco y a la semana después volví a caer preso y me llevaron primero al estadio, o sea, a José Domingo Caña. Esta historia que les conté delante. Luego de José Domingo Caña salí en libertad y me fui a la Vicaría de la Solidaridad buscando ayuda, porque pretendía salir del país, porque yo dije que en estas condiciones en que estoy no solamente peligra mi vida, sino a todos mis compañeros que me rodeaban, pues estaban peligrando todo. Entonces decidí salir del país y la Vicaría de la Solidaridad consiguió enviarme a Suecia. Y entonces yo viajaba con un compañero, estaba en el aeropuerto, subimos al avión y ya el avión estaba por partir cuando se moviliza la Policía Internacional en el aeropuerto. Nosotros a través de las ventanillas vimos que había un alboroto general y nos dimos cuenta que el avión no lo dejaban despegar porque fueron a buscarnos al avión y nos bajaron violentamente del avión y nos llevaron presos a la cárcel pública antes que la demolieran, la cárcel pública. Y luego de ahí nos trasladaron a la penitenciaría, donde estuve otro par de meses prisionero y respondiendo a una serie grande de acusaciones. Y esto a veces lo cuento como una anécdota para la risa, pero la verdad era así. Antes del golpe militar, toda la gente de nuestra generación seguramente recordarán que se hablaba mucho de que venía el golpe militar, que venía una guerra civil, había un ambiente de tensión muy grande. Entonces en la fábrica nuestra nosotros decíamos, si algo pasa, si hay represión, lo que tenemos que hacer es echarle la culpa a los que caen muertos. Vamos a responsabilizar a los que caen muertos para que así se puedan salvar los que quedan vivos. Entonces cuando nos sacan de la fábrica el día 19, del 11 de septiembre al día 19, se corrió la voz y se comentó que al presidente del sindicato y al secretario los habían muerto en un fusilamiento. Entonces toda la gente nos daba por muerto a nosotros. Entonces cada compañero que caía preso decía, no, Valenzuela y Oñate fueron los organizadores de todo. Entonces cuando me llevaron a la Fiscalía Militar a declarar, después de la penitenciaría, entonces tuve que dar cuenta de una serie de acusaciones. Realmente era para la risa, un legajo gigantesco, donde me acusaban de francotirador, de mil cosas. Después de la penitenciaría de Santiago, entonces me mandan a la Fiscalía Militar. Ahí también recibí tortura, también me tuvieron colgado ahí,
Bueno, las torturas en realidad no me gusta mucho a mí contar los detalles porque finalmente resulta un poco morboso. Yo creo que es más importante que la gente sepa de que aquí ocurrieron hechos recientes en la historia de Chile que nunca más tienen que volver a ocurrir. En Chile hubo tortura, hubo seguimiento de las personas, hubo allanamiento a las moradas, asesinatos, violaciones de una manera impresionante. Yo quiero decirles que una vez estando ya, para terminar, en la Fiscalía Militar, el actuario me dijo, hemos revisado su caso y le van a aplicar un consejo de guerra. Me dijo que va a poder mantener lo que pide el fiscal para usted, pide 10 años de cárcel. Y el consejo de guerra entonces podrá mantener los 10 años o subirlos o bajarlos. Entonces me llevaban a la penitenciaría de vuelta, luego me llevaban a la Fiscalía Militar y así estábamos. Estuve más o menos 2 o 3 meses en ese asunto. Al final de cuentas, el actuario que estaba llevando mi caso me dijo un día en el interrogatorio, ¿sabe qué? Me dijo, hemos decidido darle, ¿cómo se dice? Prisión en la casa, ¿no? Arresto domiciliario. Pero yo entendí que este actuario me estaba enviando un mensaje, porque dije, ¿cómo estamos en pleno desarrollo de una dictadura desatada y alguien con un mensaje tan especial me dice, le vamos a dar arresto domiciliario y va a ser el viernes? Entonces dije, no, pues de aquí al viernes me voy, pues me arranco, yo no estoy. Y bueno, yo caí, estuve en la casa con mis padres, con mi esposa, con mis hijos. Yo ya estaba casado en esa época, tenía 2 hijos ya. Y entonces la policía, los carabineros iban cada 2 horas a ver si estaba ahí, conversaban un ratito conmigo y se iban. En eso consistía el arresto domiciliario. Luego entonces conseguimos a través de mis hermanos un contacto en la iglesia San Cayetano de la Legua con el cura Guido Peters, un cura, no sé si ustedes lo recordarán, cura que fue torturado también y se portó él fantástico con los prisioneros, arriesgó su vida muchas veces por salvar la vida de los demás. Desgraciadamente Guido Peters murió después en Bélgica, en su país de origen. Entonces mis hermanos hicieron contacto con el cura Guido Peters y él entonces dijo, los vamos a asilar, vamos a buscar la forma de que se asilen en alguna embajada. Entonces me sacaron de la casa los curas y me llevan al arzobispado en la mañana temprano. Entonces, estando en el arzobispado, como 1 hora esperando, muy nervioso, llegó una monjita y dijo, no va a poder ser el asilo, hay que devolverse a la casa. Y yo ya no podía regresarme a la casa, porque ya habían pasado, la policía ya se había dado cuenta que yo no estaba. Sin embargo, fue tanta la tensión nerviosa que tenía esperando que decidí regresar a la casa. Y cuando regreso estaba mi esposa, que se sorprendió mucho cuando llegué, y le dije yo, esto no pudo ser, seguramente va a ser mañana. Así fue, al otro día logramos entonces organizarnos con los curas, las monjas que ayudaron mucho, y entonces nos dijeron que teníamos que asilarnos en la Embajada del Vaticano. Un día antes en la Embajada del Vaticano se había asilado a Douglas Olivares, que fue el único prisionero político que se escapó de un campo de concentración, de Ritoque, ¿no? Y él se asiló en la Embajada del Vaticano un día antes que nosotros teníamos programado ingresar a la embajada, y se había asilado casi a balazo limpio con la policía. Entonces había mucha guardia en el Vaticano, en la sede del Vaticano, ahí no podíamos. Entonces el cura descubrió que al otro lado, por la misma calle, la embajada de la Nunciatura Apostólica, que es la del Vaticano, daba a los pies con la embajada de Francia al otro lado, la misma cuadra. Entonces dijo, lo que tenemos que hacer es saltar por la embajada de Francia y luego recorrer, nos hacen un mapa, lo que teníamos que hacer es saltar después a la embajada de la Nunciatura Apostólica. Y ahí ocurrieron una cantidad de anécdotas increíbles que quizás en otro programa, en otra oportunidad podamos contar lo que ocurría con los prisioneros políticos que salíamos de esa forma del país asilados. Interesante. Guillermo, ¿su caso? Mi caso es absolutamente opuesto a este verdadero terrorista que tenemos en Mira, yo quisiera, si tú me lo permites, ¿sí?, anexar algunas cosas a las que decía. Correcto. Él se llama Hugo, en realidad él se llama Negro, le dicen Hugo.
para nosotros los chacabucanos, él que es un emblema nuestro, es el Negro Valenzuela. Yo, con el cariño inmenso que le tengo, porque es mi hermano de corazón, de lucha, de ideales, quisiera que referirme a él en esos términos y que no se pensara que soy un racista o que, ni mucho menos, o que lo estoy denostando. Mira, había un capítulo en que Chacabuco no fue la excepción de una especie de guerra psicológica que se aplicó en Chile con el golpe de Estado. Chacabuco, la oficina salitrera de Chacabuco, había sido declarada en julio de 1971 mediante un decreto ley monumento histórico por el presidente Allende. El Estadio Chile, que fue un campo de concentración, fue los últimos festivales donde vislumbró evidentemente Víctor Jara, con quien compartí un minuto testimonio de haberlo visualizado antes de que él lo mataran. Entonces, cada ícono nuestro, digamos, desde el punto de vista de la Unidad Popular, fue atacado para bajarnos la moral, ¿no? Era un efecto psicológico el que se quería lograr. En Chacabuco, todas las organizaciones que relatan el negro tenían validez, pero hay una en que él, por modestia, no lo señala, pero tuvo un gran significado: la organización de los shows dominicales. En Chacabuco se hizo fama los shows de los días de domingo, partían alrededor de las 20 horas. En Chacabuco no hubo guardia interna, los militares siempre estuvieron afuera y había un perímetro, digamos, de todas las casas que no, los primeros que llegaron ahí desde el trasladado del Estadio Nacional llegaron a Chacabuco, pero ya Chacabuco estaba construido, digamos, existían los camarotes, así que por algunos testimonios que son bastante empíricos, que no están documentados, que no son oficiales, se dice que los milicos habían empezado a trabajar en Chacabuco entre julio, más o menos, de junio-julio de 1973. Bueno, todos sabemos ya que el golpe se empezó a preparar con mucha antelación. Correcto. Digamos, al 11. Ese es un dato. Entonces, y el negro, quiero dedicarle este espacio a ese capítulo importante. El negro fue capaz porque fue actor de... Eso lo tiene calladito, ¿eh? Pero él fue de un grupo de humoristas muy famosos que hubo en Chile, que eran mímicos negros, fonomímicos, se llamaban los acetatos. ¿Ah? Yeah. Ni más ni menos, una sorpresa. O sea, no solamente le hacía el terrorismo, sino que era un en sus momentos libres profesional de la comicidad. Bueno, y hemos en nuestras conversaciones, a raíz de estas cosas de Chacabuco, porque nosotros tenemos una corporación Memoria, como dice el negro, donde afortunadamente fuimos dirigentes fundadores, con mucho orgullo, con mucho honor. Es el más grande honor que nos han prestigiado nuestros compañeros, han elegido dirigentes fundadores de lo que hoy es la Corporación Memoria. Nos juntamos una vez al año, más o menos en noviembre. Perdonen. Está en vivo, ¿ah? Está en vivo y en directo. Y nos juntamos a conversar de nuestras cosas, alguien dice, pucha, todos los años se juntan para reírse y llorar de las mismas cuestiones de siempre. Sí, efectivamente. Y tiene mucho sentido, porque cada vez salen datos nuevos y esas juntadas, esas reuniones no hacen otra cosa que conformar el tremendo cariño que mantenemos y respeto que mantenemos los unos por los otros. Y el negro fue capaz, como ex acetato, de erigirse en el primer director de los shows. Los shows empezaron, como en todas partes, en el Estadio Nacional. Cantó el compañero Peineta Valdés. Él había sido un obrero de Madeco, que cantó libre en las graderías del Estadio Nacional, y porque había ganado un festival de la canción, popular de la canción, trabajadora. Bueno, eso adquirió otro cuerpo bajo el ojo experto del negro en Chacabuco, y fue capaz de plasmar desde el punto de vista organizacional un show de una categoría bastante notable,
Juanito Sáez Calderón, que es un compañero nuestro chacabucano, que era funcionario de ferrocarril eléctrico, es el director de la escenografía. Porque en Chacabuco, iba a contar delante, que tiene un perímetro de rejas, donde están las torres, los perros, los carros con reflectores, el campo minado, etcétera, etcétera. Ahí la oficina salitrera tenía un teatro, el teatro histórico de las oficinas mismas, como en todas las oficinas salitreras. Pero interiormente en el campo teníamos con una entrada y salida a la reja, solamente un solo portón de entrada y salida, no había más acceso. Pero adentro, entre medio de los pabellones, había un teatro donde organizábamos nuestras actividades, no solamente de día domingo. Y este compañero escenógrafo, incluyendo un compañero GAP, tenía en su equipo trabajadores, pero expertísimos. Entonces, de repente, uno de ellos, pues salíamos de repente a cachurear fuera del campo con una patrulla, a buscar leña para cocinarnos, etcétera, porque llegaban encomiendas. Teníamos la posibilidad, tras el ejercicio de sus derechos que había conseguido el Consejo Anciano, de poder cocinarnos en la casa. Así, como nos llegaban cartas, también nos llegaban mercaderías. Y basados además y amparados en la Constitución internacional, que a los prisioneros de guerra, mediante el Tratado de Ginebra, se les permite la organización, digamos, independiente. Entonces, cuando salían los compañeros fuera del campo a buscar leñitas, cachureos que se encontraban, este compañero, que era un trabajador complementario del jefe de escenografía, pero era del equipo, era un ingeniero eléctrico. Entonces encontró por ahí una vez un reóstato, ¿no? ¿Tú qué le pegáis? Un reóstato. ¿Y qué es lo que es un reóstato? Para ojos nuestros que somos legos en la materia, es igual que las lámparas de hoy actuales, que son los dimmer. Entonces uno compra una lamparita de esas que se cuelgan, que son bien bonitas, que la pone de esquinero y le sube y le baja la intensidad de la luz. Entonces él dijo, con esto voy a crear algún efecto en los shows. Y lo que significa tener 1000 compañeros de espectadores cautivos. Entonces cuando tú te subas arriba del escenario, se producía el efecto de bajar la luz. Entonces, en un campo de concentración con las características de Chacabuco, con los pocos elementos y la brutalidad de la guardia, el ingenio que se permite, digamos, renacer, es como los animales cuando están heridos, cuando están prisioneros, cuando ejercen el mejor momento, digamos, de sus capacidades de cazador, etcétera, cuando están en dificultades. Bueno, eso ocurría. Y este largo capítulo que me he permitido señalar es para poner al negro públicamente en la dimensión que él realmente ha tenido, porque prácticamente el 99,9% de los prisioneros políticos de Chacabuco participaban de los shows. Era muy poca la gente que se arrestaba, muy poca, porque constituía, digamos, un verdadero bálsamo de alegría. Tanto es así que me voy a permitir relatar una historia. El negro lo invitaron a Concepción a comentar un hecho, a la declaración de la placa que puso los compañeros del pabellón de Concepción en el estadio regional, y uno de los compañeros después en el agasajo, etcétera, en la tertulia, le dijo: "Sabes, negro, yo te tengo que confesar algo. Se trata de que cuando yo rogaba todas las noches y rezaba para que a ti no te dieran la libertad". Entonces, cuando el negro me lo contó, yo dije: oye, ese compañero te la cuenta en ese tiempo, todavía le estamos metiendo los dedos en los ojos. Pero hoy día, en el día de hoy, constituye un verdadero halago. Y por eso es que quise reflejar ese capítulo de Hugo Valenzuela en la dirección de los shows. Porque que te digan así ese piropo, digamos, ¿no? De esperanza, ese testimonio quiero que quede, digamos, de manifiesto y que refleje en toda su intensidad lo que significa todas las actividades, los campeonatos de fútbol, campeonatos de tenis. Yo fui score de un campeonato internacional de fútbol que le llamamos. Yo jugué contra los milicos, hicimos 2 selecciones por amenazas de ellos. Había un teniente de seguridad de Boina Negra, el caballo loco, Acuña, que nos desafió a que peleáramos a puñete, el campeonato de box.
el presidente, un abogado comunista, compañero fallecido, Benavides, el osito de felpa, se opuso tenazmente porque eso era un verdadero detonante para que ellos hicieran legalmente todo lo que quisieran. Perdona, oye, que sea tan imprudente, pero entonces el compañero Benavides logró no peleemos, no hagamos box, un campeonato de box, juguemos un partido de fútbol, y jugamos 2 partidos de fútbol. Los que son peloteros entenderán que se hizo un segundo y un primero. Tuve la posibilidad de jugar en el primer equipo y me hice un gol, le ganamos como 10-1. En realidad trajo una discusión larga porque nadie quería, cualquier cosa que validara la conducta de los milicos, tener relaciones directas con ellos era como poco menos que una traición. Y otro grupo lo entendió que la mejor manera de quitarnos era humillándolos públicamente. Y les ganamos con 2 feroces partidos de fútbol. Eso. Qué tremendo, ¿eh? Miles de anécdotas y tallas como esas. Yo creo que tenemos para varios programas. Si quisiéramos contar todo, relatar todo lo que ha pasado, y me imagino que esta memoria viva que tenemos acá se replica por muchos otros compañeros que estuvieron en distintos campos de concentración, porque esta experiencia, si bien es cierto, me imagino que ustedes no sabían lo que pasaba en Pisagua, no sabían lo que pasaba en otros lados. También se estaban dando estos gérmenes de organización de los trabajadores y de los detenidos que estaban en los campos de concentración. Creo que a la gente le ha quedado súper clara la vivencia que tuvieron ustedes en los campos de concentración, en este caso Chacabuco, y en aras del tiempo que ya llevamos un buen rato, me gustaría que nos despidiéramos con algún mensaje que quisieran entregarle a la población acá a Los Hermídas. Bueno, yo nuevamente reitero mis felicitaciones a todos ustedes. Ojalá sigan manteniendo esto que han construido con tanto esfuerzo. Ojalá que la gente se decida a participar. La única posibilidad de que Chile tiene para salir adelante organizado es con la participación de todos y cada uno de nosotros. No hay que quedarse en la casa, hay que salir, participar, reclamar, preguntar. Esa es la forma de que tienen los pueblos para lograr la libertad. Yo los felicito una vez más, y nosotros como chacabucanos, como ex prisioneros políticos, siempre estamos dispuestos a ir donde nos inviten a entregar nuestro testimonio para que la historia no se repita y para que la historia no olvide este hecho desgraciado que vivió nuestro país. Guillermo. Yo también reitero los agradecimientos a todos ustedes, al colectivo, y un tremendo abrazote de cariño para los pobladores de esta comuna aguerrida. Aquí se hizo mucha historia, no solamente de barricadas, aquí hubieron campamentos, digamos, durante la Unidad Popular, hubo un apoyo grande al gobierno popular, y yo quisiera terminar mi participación evocando lo que para nosotros es un verdadero principio, digamos, de honor. Nosotros fuimos prisioneros políticos porque adscribimos al programa de un hombre excepcional, el presidente Allende. Eso. Pepe, si quieres le pasar. Bueno, para mí ha sido un gran honor poder presentar parte de este trabajo y agradecerle al compañero Hugo Valenzuela, que me permitió hacer este documental, que para mí tiene un profundo significado porque ha sido uno de los mejores documentales que hemos realizado. Anteriormente yo había realizado un documental que fue El foco de la resistencia de la legua, ¿ya? Que se llama Más fuerte que la metralla. Ahí fue cuando conocí al compañero Hugo Valenzuela, y lo que siempre me ha llamado la atención de él es la humildad que tiene. Él no busca sobresalir, pero sobresale. Brilla con luz propia el compañero. Él tiene un capítulo en la historia que muchos hubiésemos querido vivir. Siendo el presidente del sindicato Suma al Poliéster, se organiza la resistencia del gobierno Salvador Allende, y en esa industria que él presidía como presidente del sindicato de trabajadores,
sí llegaron las armas y sí se combatió. Y él personalmente se sube a la copa de agua que tiene como 30 metros, y yo tengo la entrevista de él. Y él es parte de ese combate cuando llega un helicóptero artillado Puma, disparando con una ametralladora .30 hacia abajo, tenía todas las de ganar. Y desde abajo, en la cima de la copa, instalaron los compañeros que llegaron a ese punto de resistencia, una ametralladora .30, pero además había una gran cantidad de trabajadores armados con AK-47, y el compañero estuvo con un AK y participó de ese combate y nunca se ha ufanado de eso. Es más, lo mantiene callado, es de muy bajo perfil, y mi admiración a él, mi cariño a él, ¿ya? Y al compañero Guillermo, porque después me permitieron hacer este trabajo, que lo subí a YouTube y me lo bajaron, ¿ya? Por eso que no se ha difundido tanto este trabajo. Me lo bajó Miguel Herbert, un tipo español que se asume la autoría intelectual de la fotografía y tomas que aparecen ahí, y reclamó el derecho a la propiedad privada de esas imágenes para bajarme el trabajo. Y ahí, bueno, vuelve a saltar esa rebeldía en nosotros. O sea, como un tipo que solo busca el sentido de ganar dinero nos viene a decir a nosotros los chilenos qué podemos contar o lo que no podemos contar. Pues si ha sido nuestra lucha, ha sido nuestra prisión, ha sido nuestro esfuerzo, nuestra sangre, nuestros caídos, ¿cómo no sentirnos dueños de nuestra historia, de esa historia y de esas imágenes? Entonces, desgraciadamente me tiraron para abajo el documental y por eso no ha sido muy difundido. Entonces, ustedes están ayudando en este proceso. Pero lo que yo busco en ese trabajo documental, desarrollo mucho el tema de la organización de los presos políticos, que aquí en este corto que lo dimos de 27 minutos no pudo ser desarrollado, pero en el documental que tiene 85 minutos sí está desarrollado. Cómo se conforman los consejos de ancianos, cómo logran organizar un campamento con más de 1000 prisioneros. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Yo sé que me estoy demorando. Que ellos instalaron en la historia de este país la conducta de los presos políticos que siguió en los años 70, los años 80, y con el compañero Escorza que está ahí, nosotros fuimos prisioneros políticos. El año 91 me tocó a mí, ¿ya? Y él estuvo preso del año 92 fueron 12 años, hasta 2014. Y ese modo de organización, esa metodología de organización que ustedes desarrollaron, estamos hablando de... ¿cuántos años después del golpe? Más de 20 años. Se seguía manteniendo. Y tengo entendido que se mantiene hasta el día de hoy. Y nadie sabe de dónde viene el origen. Y fueron ustedes los que desarrollaron este proceso de organización. Y que ha dado muchos resultados en los presos políticos, para tener saber resistir dentro de la prisión y tener una conducta sana. Sobre todo que en las prisiones tienes que convivir tú con el delincuente común. Y hay cosas que nosotros no lo permitimos ni lo amparamos. Eso me gustaría decir. Bueno, quería agradecerles la presencia de ustedes acá en nuestro set, a las familias que nos acompañó, a los amigos que están acá, que han estado constantemente viniendo, a Nico, que hoy día se gradúa de camarógrafo nuestro, su primera experiencia en cámara, y dejarlos invitados para el próximo programa. No vamos a tener programa la próxima semana por el fin de semana largo, así que yo creo que nos vamos a un retiro espiritual. Y el día 16 volvemos con un programa especial. No queremos adelantar nada todavía, pero queremos decirles que lo más probable es que les guste. Va a haber un programa bastante potente y queremos dejarlos invitados para, como todos los sábados a las 18 horas, con su serie de documentales aquí en TV8 de Peñalolén. Buena tarde, buena 11, nos estamos viendo.
TV8 presentó Documentales.